Hola, soy Guillermo Llanos y hoy vamos a hablar acerca de un personaje que está en el Antiguo Testamento. Anteriormente hemos hablado de 3 personajes del Nuevo Testamento que se encontraron con Jesús, pero hoy vamos a empezar a hablar acerca de un personaje que está en el Antiguo Testamento. Pero antes de hablar del personaje, me gustaría hacer como un recuento un poquito histórico de cómo llegamos a este personaje. Cuenta el Antiguo Testamento que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, a quien Dios llamó y le había hecho una promesa y le había dicho Dios que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esto incluía, por supuesto, que Abraham iba a tener hijos, ¿verdad? El asunto era que Abraham estaba casado con Sarai y ella era estéril. Entonces el asunto era cómo iba a tener descendencia y cómo iba a ser bendición para muchas familias en la tierra si su esposa no podía tener hijos. Bueno, el asunto continuó y pasaron 10 años. Y después de 10 años, pues Sarai no concebía, es decir, no podía tener hijos. Y a Sarai un día se le ocurrió algo interesante, ¿no? Y lo que a ella se le ocurrió fue lo siguiente. Ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. En esa época, pues las personas tenían esclavos, ¿no? Y ella tenía esta esclava y el asunto es que las esclavas también servían en algunas ocasiones como una especie de vientre en alquiler. Es decir, alguien a través del cual una mujer podía tener hijos. Y entonces ella le hace una propuesta a Abraham y le dice que bueno, que ella sigue siendo estéril, que Dios la ha hecho así de esa manera, pero ¿qué tal si ella tiene hijos a través de su esclava Agar? Y le propone a Abraham esto, ¿verdad? Que esté con su esclava Agar y que a través de ella pues pueda tener descendencia. Esto le pareció bien a Abraham. Lo que quiero resaltar en este momento es que esta propuesta de Sara no era algo mal visto en esa época, era algo legal, era algo permitido culturalmente hablando, no era cosa descabellada lo que ella le estaba pidiendo, pero sí había un elemento ahí que quiero resaltar y era el hecho de que Dios iba a traer descendencia a Abraham. El asunto es cuál era el camino que Dios iba a escoger para que él pudiera tener descendencia. A ella se le ocurrió que tal vez fuera a través de Agar. Bueno, el asunto es que Abraham estuvo con Agar y Agar concibió un hijo. Y cuando Agar concibe este hijo, dice la Escritura que ella comenzó a jactarse, comenzó a molestar a su ama Sarai. Algo que quiero resaltar aquí con este hecho es lo siguiente. En esa época la mujer tenía un valor, vamos a decirlo así, incalculable una vez que tenía hijos. Había una diferenciación importante entre una mujer que no tenía hijos y una mujer que tenía hijos. La valía de la mujer era por el hecho de tener hijos. Entonces cuando esta esclava sabe que ha concebido a un hijo, comienza a creerse ahora como en un estatus superior a su ama. Esto causó mucha molestia a Sarai y esta molestia se le hizo llegar a su esposo Abraham. Entonces Abraham le dice, bueno, haz con ella lo que bien te parece. Y ella comenzó, dice ahí la Escritura, a afligir a Agar. Así sería la aflicción que estaba viviendo Agar, que Agar huye. Estando embarazada sale al desierto. Y huyendo al desierto, dice la Escritura que llega a una fuente de agua. Y ahí me quiero quedar porque la última vez que hablamos acerca de la mujer samaritana, vimos que esta mujer salió también hacia una fuente de agua, hacia un pozo de agua a buscar agua. Por supuesto, al estar en el desierto, esta mujer llamada Agar busca una fuente de agua. Dice la Escritura que cuando llega a esta fuente de agua, ella tiene un encuentro con Dios. Y en este encuentro con Dios, Dios le dice, entre otras cosas, que ese hijo se iba a llamar Ismael. Y Ismael significa Dios oye. Qué interesante, ¿no? Que en medio de la aflicción que ella estaba viviendo y que ella estaba huyendo de la casa de su ama, tiene un encuentro con Dios y Dios no solamente se encuentra con ella, sino le dice cuál es el nombre que iba a tener su hijo y que su nombre iba a ser Ismael, Dios oye. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios había oído la aflicción de Agar. Ella estaba en una aflicción y en su aflicción ella estaba clamando,
Pero el asunto es que ella no conocía a Dios. Ahí está teniendo un encuentro con Dios. Y en ese encuentro, Dios no solamente le dijo que iba a tener un hijo, sino también le dijo que iba a tener mucha descendencia, que a través de ese hijo se iba a multiplicar su descendencia. Lo mismo que le había dicho a Abraham, que iba a multiplicar su descendencia, ahora se lo dice a Agar, que a través de ella iba a tener descendencia. Qué interesante, porque no hay otro personaje en la Escritura femenino a quien Dios le haya dicho algo como esto. Lo segundo es que después que Dios le da toda esta promesa, Agar queda tan maravillada por ese encuentro que dice que incluso nombró a Dios. Y cuando nombra a Dios le dice: el Dios que ve me ha visto. Porque cuando yo estaba en mi aflicción, el Dios que ve me vio. Y quiero resaltar ese nombre, porque Agar está, digamos, expresando desde su corazón algo en relación al Dios con el cual ella se estaba encontrando. Lo que ella llegó a entender es que aunque ella estaba huyendo en el desierto, y tal vez ella pensaría: nadie me está viendo, yo estoy aquí sola en medio de mi aflicción, con mi hijo en mi vientre, y nadie me está viendo. El encuentro con Dios le hizo entender de que Dios la ve. Que aunque nadie la haya visto, sí hubo alguien que la vio, y fue Dios. Y ella tuvo ese encuentro, y no solamente nombró a Dios con ese nombre, sino que nombró también ese pozo. Le puso por nombre a ese pozo: el viviente que me ve. Ese fue el encuentro que tuvo Agar con Dios. Dios transformó el corazón y la vida de esta mujer esclava. Esta mujer esclava que tenía dentro de sí y en medio de la cultura en la que ella vivía, tenía varias barreras, al igual que la mujer samaritana tenía barreras. Una barrera en ese tiempo, pues ser mujer en sí significaba una barrera. Otra barrera que tenía es que era una esclava. Estaba en una condición de inferioridad en relación a otros. Y una tercera barrera es que era extranjera, era egipcia. Y entonces, a pesar de esas tres barreras que ella tenía, barreras culturales, barreras económicas, barreras sociales, barreras como ser humano que ella tenía dentro de sí, a pesar de eso, ella tuvo un encuentro con Dios, porque Dios la estaba viendo más allá de las barreras que ella tenía. Ese Dios que se encontró con Agar en medio del camino del desierto, en medio de su aflicción, es el Dios que quiere tener un encuentro con nosotros. Ese es el Dios que nos ve. Cuando tú piensas que nadie te ve, cuando tú piensas que en medio de tu aflicción tú estás sola o estás solo, no le interesas a nadie, nadie tiene interés en lo que te está sucediendo, déjame decirte una cosa. Si Dios vio a Agar, que en esa época, digamos, era una mujer que podríamos catalogarla de insignificante para la época, una mujer que vivía en una situación de esclavitud y en medio de su aflicción tuvo un encuentro con Dios y ella pudo decir que Dios la vio, déjame decirte que Dios también te ve a ti, así como me vio a mí. En un día en mi vida yo estaba en una situación muy particular y el Dios que vio a Agar me vio a mí y yo pude tener un encuentro personal con Él. Y no solamente eso, pude tener un encuentro de intimidad. Porque ese encuentro, y aquí quiero cerrar, ese encuentro que Agar tuvo con Dios fue como un encuentro de intimidad de ella con Dios en ese momento. Ese fue un momento de Agar con Dios, nadie más. Ese fue un encuentro de ella donde ella pudo ver a Dios, donde pudo ver lo que otros no habían visto. Porque incluso en esa época, y hasta esta época también, decir que uno ha visto a Dios a veces podría ser hasta blasfemo, porque nadie podía ver a Dios. Sin embargo, ella pudo decir: el Dios que me vio, me ha visto y yo he visto a Dios. Porque no solamente en ese encuentro Dios la vio a ella, sino que ella pudo ver a Dios. Y eso es lo que sucede cuando nosotros venimos al Señor y venimos a Él en intimidad. Porque no solamente es que Él te ve a ti, sino que tú puedes ver a Dios. No con los ojos físicos. Puedes ver a Dios actuar, puedes ver a Dios manifestarse, puedes ver a Dios en lo maravilloso que es Él, puedes ver a Dios en esa intimidad con Él. Y quiero invitarte a través de Presencia, Palabra y Vida a que comiences a experimentar ese encuentro con este Dios que te ve. Este Dios que te ve, pero que más allá de verte, quiere tener una relación íntima contigo para que tú también puedas verlo a Él en su plenitud. Dios te bendiga.